Bueno, muy buenas tardes a todos. Una tarde nuevamente en muchos lugares de la Argentina con lluvia. Quiero darles la bienvenida a todos en nombre de la Asociación de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, AIDIS Argentina. En la segunda variante, la segunda parte de este ciclo que AIDIS viene haciendo desde principios de año, en realidad hace poco, sobre cambio climático e inundaciones. En rigor de verdad, esto es uno de los temas que creo yo tiene una gran centralidad en la agenda de las políticas públicas, no solamente en Argentina, sino en la región y en todo el mundo. Basta con ver algunos de los documentos, los trabajos científicos, y las preocupaciones que tiene el sector asegurador, el mercado financiero, distintos áreas de la economía, las áreas de preparación para eventos y desastres y su impacto en la ciudadanía. En muchas partes del mundo esto está siendo objeto de estudio, de preocupación y de un diálogo que yo creo que fertiliza mucho, aporta mucho desde la ciencia, desde la academia, desde la ingeniería, las ciencias meteorológicas, la hidráulica y por supuesto los distintos actores que dan respuesta a esto. Quiero presentar a la licenciada Rosana Epulef, que es la directora de la División de Cambio Climático de AIDIS Argentina. Ella está en Bahía y participó activamente en la organización del primer encuentro, que bueno, fue bastante, creo yo, emblemático hacer ese primer componente enfocado hacia los problemas que dieron la fuerte lluvia, la muy fuerte lluvia que se dio y que con los eventos y las consecuencias que todos sabemos a principios de año, que creo que es una luz amarilla, una luz de alerta para todos quienes estamos en esta agenda del cambio climático, de la ingeniería sanitaria, de las ciencias y las ciencias duras vinculadas al ambiente, de cómo planificar, cómo prevenir, cómo anticiparse. Estaba leyendo que en estos días, por ejemplo, hay una iniciativa que arranca sobre la prevención de eventos climáticos intensos con la cooperación internacional. Creo que se está enfocando en este caso en el norte del país, pero claramente esta agenda vinculada a la adaptación a lo que es los impactos climáticos, en este caso vinculado a las inundaciones, a las lluvias, a la necesidad de una planificación hidráulica. En otros casos abordaremos otros temas vinculados a la sequía y demás, o a otro tipo de impactos. Así que creo que esto es muy interesante, muy apropiado a los momentos que transcurre la Argentina y el mundo. Y nuevamente quiero felicitar a Rosana y el equipo de AIDIS, el equipo de Cambio Climático y Transición Energética, por impulsar esta iniciativa y poder difundir esta agenda y poder intercambiar ideas. Así que sin más, y desde ya quiero agradecer a la participación de todos los expositores que van a estar hoy, algunos con problemas de agenda que ya vamos a saber. Muchas gracias a todos por estar aquí y esperemos que esto sea un proceso que se va a ir ampliando a futuro. Rosana Epulef es licenciada, egresada de la Universidad de la UTN de Bahía Blanca y viene trabajando estos temas de la gestión ambiental, de la prevención, de la higiene y seguridad con distintas variantes y es un poco la cara visible y la presencia de AIDIS en la zona del sudoeste bonaerense. Así que sin más, Rosana, todo tuyo, el panel, la mesa y la conducción. Muchas gracias, Juan. Gracias a todos por compartir este evento. Gracias principalmente a los disertantes. Y sin más, como dice Juan, vamos a pasar a nuestro primer disertante, a quien le agradecemos de muy especial manera de estar justamente ante el evento que está teniendo que atravesar en este momento.
Fabián García es sociólogo de la Universidad de Buenos Aires, es docente universitario en la Universidad Arturo Jaureche y la Universidad Nacional de La Plata. Fue director de emergencias en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Actualmente es director provincial de Defensa Civil, perteneciente al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, y director del Departamento de Gestión del Riesgo y la Siniestralidad del Instituto Universitario Juan Bucetich. En esta ocasión, Fabián nos va a presentar el tema Organización y límites de la respuesta a la emergencia en eventos desastrosos. Gracias, Fabián, por estar en este momento. Sabemos de tu labor en este momento en La Plata y bueno, nuevamente agradecidos y adelante con tu presentación. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Espero que me escuchan bien. Bien. Bueno, Perfecto. no, en La Plata, para los que no saben, en La Plata estamos con un incendio importante que ya está controlado, pero que es en el centro de la ciudad, con personas evacuadas, así que bueno, tiene digo, sus temas a atender. Bueno, yo traje una presentación, ¿no? Que quiero chequear si ustedes la ven. ¿Se ve correctamente? Sí, se ve. Bueno, perfecto. Sí, cuando agradezco, bueno, muchísimo la invitación, me parece que son temas que justamente necesarios de abordar de manera interdisciplinaria entre diferentes disciplinas y también en diferentes posiciones de la sociedad, no solo del Estado, ¿no? Realmente me parece que digo, que es un desafío de adaptación a lo que está ocurriendo, que es un desafío de la sociedad en su conjunto, es un desafío de la humanidad. Entonces, me parece muy interesante hacer estos cruces, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos conversando entre pares, ¿no? Entre nosotros, entre los actores de la emergencia, hablando entre nosotros, la ciencia y las ciencias duras, hablando en su campo y las ciencias sociales en el suyo, y así. Romper estos diques me parece muy interesante. Yo traje una presentación breve y más que una presentación es una reflexión, ¿no? Y desde el lugar que me ocupa en este momento, que es la Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Seguridad, los que estamos encargados de dar respuesta a la emergencia. ¿Sí? Nosotros estamos, si bien también estoy en el Instituto Universitario Juan Bucetich, como comentaste, Rosana, a cargo ahí de la dirección del Departamento de Gestión del Riesgo y la Siniestralidad, el rol que nos ocupa en el Ministerio de Seguridad básicamente está basado en la respuesta a la emergencia, que es uno de los componentes de la gestión del riesgo. ¿No? No es el único. Creo yo que es muy importante y aparte creo que es estratégico para plantear los desafíos más allá de la respuesta. Por eso quiero hablar de los límites que tenemos. ¿Está bien? Entonces, checar esto acá. ¿Cómo hago para pasar? Ahí pasa. Bien. Ahí está, ahí Eh, pasó. ahí pasó. Espera Sí. que estoy checando a mí, que estoy muy grande acá. Muy bien. Digo, intento plantear una reflexión, ¿no? Entonces, sobre dos ejes. Algo que considero fundamental en la respuesta a emergencia y en la gestión de riesgo de desastre, que es la organización, y después reflexionar un poco, pensar sobre los límites que eso tiene, ¿no? Entonces, primero digo, estamos hablando de cambio climático, y cuando hablamos de desastre, ¿no? Decimos que un evento es desastroso o que un evento se convierte en un desastre cuando se ven superadas las capacidades de respuesta de la sociedad, de la comunidad, cuando interrumpe la cotidianidad. Digo, cuando la vida cotidiana de esa comunidad queda interrumpida. Eso pasó en Bahía Blanca, eso pasó en las inundaciones de Zárate y Campana, ¿no? Y eso pasa cuando suceden estos eventos. Por ejemplo, no es algo que pasó hoy en la Ciudad de La Plata, ¿no? Hoy en la Ciudad de La Plata no tuvimos fallecidos ni heridos, pero podría haberlos habido. Hay 50 familias evacuadas, es un evento que lo está cubriendo todos los medios, por lo menos los medios de la Ciudad de Buenos Aires y de acá de la provincia, o sea que debe tener incluso hasta este impacto nacional, pero no es un desastre porque la vida cotidiana de la Ciudad de La Plata continúa, ¿no? Más allá de esas 3, 4 manzanas que está cortado el tránsito y que tiene algún nivel de afectación. Entonces, estos datos que yo traje acá
son los datos de las precipitaciones que hubo en, eh, en el norte de la provincia, en la provincia de Buenos Aires. Porque vamos a ver que es centro y norte de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que fue, digo, que para tener real dimensión de la magnitud de la amenaza, ¿no? Que la amenaza en este caso fueron estas lluvias, ¿no? Estamos hablando que en los datos no oficiales, pero confiables, nos hablan de más de 400 milímetros en Areco, en Zárate, en Campana, Arrecifes también casi 400 milímetros, y si vemos los datos de las estaciones del Servicio Meteorológico Nacional, también vemos datos muy significativos, ¿no? 200, 187, 183 milímetros. Entonces estamos hablando de un evento que no es un evento, digo, que podamos catalogarlo de normalidad. Sí de ocurrencia, ¿no? Sí de que ocurren estos eventos, tampoco son sumamente extraordinarios, ¿no? Pero estamos hablando de una lluvia importante, ¿no? Superó parámetros históricos, ¿sí? Superó parámetros históricos. Y afectó la infraestructura, los servicios esenciales, como decíamos, la vida cotidiana de miles de habitantes, ¿no? Ahora, este tipo de eventos requiere que diferentes organismos coordinen una acción de respuesta. Es imposible ser atendidos por un solo organismo, o sea, por un cuartel de bomberos, por la policía, o por cualquier organización por sí sola, no, por un municipio, siquiera. Este dato también me parece importante, ¿no? Para cuando uno analiza lo que fue el evento y la respuesta a ese evento. Acá tenemos unas imágenes de la CONEAE, ¿no? Y vemos el área. A mí me interesa este dato, las 377.000 hectáreas afectadas, ¿no? Para obtener una magnitud no solamente de la cantidad de agua caída, sino del área que la lluvia afectó. Obviamente que no la misma dimensión en toda esa cantidad de hectáreas, ¿no? Pero estamos hablando de un área muy, muy grande, media provincia casi. Las imágenes más o menos se ven, pero la de la derecha, ustedes ven en rojo la afectación que tuvieron las lluvias, ¿no? Bien, eso para tener la magnitud de lo que fue la amenaza. La respuesta a una emergencia tiene diferentes momentos. Sintéticamente podemos decir que hay un momento que está incorporado dentro de la respuesta, que es el momento de la alerta temprana y esa primera respuesta que se da entre los primeros que llegan al lugar, ¿no? Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos un sistema de alerta temprana, creamos una dirección, contratamos meteorólogos propios. Ustedes saben que en la Argentina el único que puede emitir pronósticos es el Servicio Meteorológico Nacional, trabajamos en coordinación con el Servicio Meteorológico Nacional, hacemos un seguimiento más focalizado, porque tenemos mayor capacidad, mayor cantidad de equipo y en una superficie más pequeña, que es la provincia y no todo el país, entonces eso nos permite realizar un seguimiento con los municipios del evento en sí una vez que está sucediendo, ¿no? Pero ustedes ven ahí que hay una placa que es las alertas, después les voy a mostrar más puntualizada, pero eso es una alerta de la situación de toda la provincia. La provincia está dividida en diferentes zonas de defensa civil, luego nosotros replicamos esa alerta a cada una de esas zonas y hacemos un seguimiento de lo que va a ocurrir con las áreas de los municipios de defensa civil, seguridad, incluso en algunos municipios más pequeños participan hasta el intendente o la intendenta del lugar para interiorizarse de lo que está pasando, ¿no? Luego tenemos la provincia de Buenos Aires ha avanzado en lo que es un sistema de multiagencia, se ve pequeño ahí abajo, lo que son los reportes del 911, donde nosotros tenemos localización, podemos tener localización de todos los llamados y los podemos distribuir por tema, ¿no? Aquellos llamados que se dan, entonces estamos viendo, podemos ver en un monitor las demandas que van entrando y de qué temas son. Claramente ahí vemos una mancha en la zona de Campana, Zárate, con más de 2.100 llamados por la emergencia de inundaciones, ¿no? Este sistema de alerta funciona a las 24 horas. El 911, digo, no funciona en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, pero en las ciudades más importantes, gran parte de la provincia funciona y nosotros tenemos llegada a los 134 municipios
que están interesados en estar, ¿no? También porque sabemos que hay una cuestión de responsabilidad primaria de los municipios y nosotros de la provincia lo que hacemos es el seguimiento y la asistencia. Entonces, ese es el momento uno, ¿no? O sea, saber lo que va a pasar y responder prontamente cuando pasa. El sistema provincial de emergencia está integrado por los recursos humanos, obviamente, de todo el Ministerio de Seguridad, lo logístico, tecnológico, Defensa Civil, Ministerio de Salud con su dirección de emergencia sanitaria, el sistema de bomberos voluntarios de la provincia de Buenos Aires, que es el más amplio del país. Hay 272 cuarteles, 16.000 bomberos, 1.200 bomberos de policía, dirección de rescate. Bueno, la provincia de Buenos Aires, digo, tiene una fortaleza y una cantidad de recursos acorde también a su cantidad de habitantes, ¿no? Casi 17 millones de habitantes. Bien, si vemos acá, esto es algunos datos también para ver la magnitud de la respuesta de los primeros días del evento en Zárate y en Campana, ¿no? Se desplazaron 95 efectivos policiales de falta de bomberos, 160 efectivos policiales para garantizar la seguridad. Recordemos que una de las situaciones en estos casos se corta la energía, entonces no hay luz en los barrios. Bueno, el tema de la seguridad es una demanda importante. 150 también bomberos de rescate, rescatistas, agentes de defensa civil, 4 helicópteros, 55 lanchas, medios terrestres también. Digo, una capacidad de respuesta muy importante, ¿no? Y a la izquierda ven hay poco ya discriminado los llamados al 911 y los daños reportados, y vemos que, digo, como la gran mayoría de los daños son pedido de evacuación de las personas, ¿no? que estaban afectadas. O sea, que esto es un dato importante, digo, porque el tema, digo, en los eventos pequeños, medianos, de inundaciones, lluvias y desbordes, la gente no se quede por acá. Había una gran demanda de evacuación porque la gente veía que corría riesgo su vida, ¿no? Entonces eso es lo primero que se atiende, es hacer esas evacuaciones, que en realidad nosotros las denominamos rescates, no evacuaciones, ¿no? Después, bueno, ingreso de agua a la vivienda, vehículos varados, etcétera, caída de árboles, demás cuestiones. Bien, ahora, acá hay algo que tenía intención de dejarlo como reflexión, ¿no? Porque todo lo otro, lo anterior que vimos es el ABC de la respuesta, se puede hacer mejor, se puede hacer de manera más deficiente, con más recursos, con menos recursos. La provincia de Buenos Aires tiene muchos recursos, ha creado, repito, la dirección de alertas, se creó, se reequipó la dirección de aeronavegación, de la dirección aérea de la policía. Tenemos 12 helicópteros, o sea, 12 helicópteros, 9 de ellos están equipados para trabajar en emergencias, más diferentes inversiones que se hicieron desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires en los últimos 5 años. Ahora, hay un momento que es muy importante, que yo llamo el momento cero, y que es un momento friccional, o sea, que es un momento con tensiones, con complicaciones, que no es sencillo, que es el momento de la articulación de todos esos recursos. Y que es algo que no suele suceder, y creo que es un déficit que tenemos, no solamente en nuestro país, sino en varios otros países también. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay que poner de acuerdo a diferentes actores que trabajan en la respuesta a la emergencia y que no son solamente los bomberos y la policía, ¿no? Entonces, hay que sentar en una mesa a los actores municipales, a los actores provinciales, a los actores del Ministerio de Salud, a las autoridades políticas del sistema de bomberos voluntarios, que son asociaciones civiles, 272 agrupadas en 3 federaciones, las diferentes áreas de la policía, que si bien refieren todas a un mando único de un jefe de policía, cada uno tiene su régimen de trabajo, digo, su cultura institucional y demás cuestiones, ¿no? Entonces, le dedicamos y pusimos mucha energía en eso, ¿no? No en romper, porque las fricciones existen y van a seguir existiendo siempre, pero entender que hay fricciones, pero que se necesita de esa organización. Entonces se hizo una integración de la logística del Ministerio de Seguridad,
sea, cuando nosotros hoy que estamos trabajando en el incendio de La Plata, o las inundaciones de Bahía Blanca, cuando la provincia de Buenos Aires tuvo que trabajar en incendios fuera de la provincia, o las inundaciones de Zárate y Campana, lo que trabaja es el Ministerio de Seguridad. Digo, toma la jefatura el superintendente de seguridad sinestral, casi siempre, que es el jefe de bomberos, pero detrás de ello la dirección de aérea, la dirección logística, la dirección de cuerpos, ¿no? Y la coordinación general y política de la defensa civil. Se creó un comando unificado de bomberos en la provincia de Buenos Aires. Esto, que es algo de sentido común, no existía. ¿Qué quiere decir eso? Las tres federaciones de bomberos voluntarios y bomberos de policía en una mesa trabajando en conjunto en un comando unificado. Los jefes de operaciones de bomberos con los jefes de operaciones de policía trabajando en un comando unificado, por ejemplo, hoy dirigiendo los recursos necesarios, reforzando guardias, haciendo prácticas y estudiando protocolos de actuación con antelación. Por otro lado, también un programa de fortalecimiento de las defensas civiles en los municipios, esto es muy importante. Hay algunas pocas, pero había muchas municipios que no tenían defensa civil, aunque hay una ley del año 63 que indica que el jefe de la defensa civil de los gobiernos locales es el intendente o la intendenta. Entonces, pero lo que no había es nadie que articule todas esas acciones en algunos municipios. Eso se revirtió de manera bastante notable. Hay algunos pocos que todavía entienden que no se necesita esa figura. Nosotros estamos trabajando en un programa de fortalecimiento muy grande, ¿no? En diferentes niveles de capacitación, entrenamiento, talleres. Esto se vio, por ejemplo, Bahía Blanca tuvo dos eventos grandes en los últimos años. Ustedes recordarán la tormenta de viento y luego la inundación. En la tormenta de viento, que grande, que hubo también fallecidos, y que ocurrió a días de que asumiera un nuevo intendente, un nuevo gabinete. El sistema de alerta temprana en el municipio no estaba implementado, no había funcionado, y sí funcionó ahora en esta última inundación del mes de abril, suspendiendo actividades, suspendiendo transporte público, y creo que esa es una de las causas de la poca cantidad de fallecidos que hubo frente a un evento tan grande. Bueno, una policía integrada y el diálogo interjurisdiccional es central en ese momento cero. Si no hay momento cero de articulación, el momento uno de la respuesta muy posiblemente no funcione. Dentro de lo que son los protocolos de trabajo en la emergencia, hay algo que se llama sistema de comando de incidentes. Es un sistema que fue de alguna manera escrito, no formulado, porque tío, es una recopilación de varias formulaciones, pero creo que sí escrito, puesto en papel y patentado de alguna manera en Estados Unidos, en Texas, luego de varios incendios forestales con resultados negativos, y se protocolizó un sistema de trabajo que básicamente lo que hace es establece algunos conceptos básicos y define roles, ¿no? Define, o sea, cuáles son los roles que sí o sí tienen que estar en un gran operativo, ya sea de emergencia o de organización de eventos masivos también puede ser. O sea, cuáles son las áreas que tienen que estar: área de seguridad, comunicación, logística, la jefatura operativa, etc. Ahora, dentro del sistema de comando de incidentes hay un concepto que a mí me parece muy importante, que es el concepto de techo operativo. ¿Qué quiere decir eso? Es qué es lo que yo puedo hacer dentro de mis capacidades y sin poner en riesgo mi seguridad. O sea, hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no se pueden hacer. ¿Está bien? Eso es fundamental saberlo, ¿no? Porque, digo, si uno sobrepasa su techo operativo, pone en riesgo su seguridad propia, la seguridad del equipo de trabajo y la seguridad del operativo, con lo cual termina poniendo en riesgo la seguridad de la comunidad, que es a la que se busca proteger. ¿Está bien? Ahora, a mí me parece importante que ese concepto trasladarlo también a toda la organización de la respuesta. O sea, ¿cuál es el techo operativo de la organización de la respuesta a la emergencia? ¿Cuál es el techo operativo que nosotros tenemos frente a esos grandes eventos que están ocurriendo? ¿Qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer? ¿No? Digo, a mí me toca cumplir un rol a veces, aparte de la coordinación general de eventos, que es ser un oficial de comunicación, o sea, hablar con los medios de comunicación.
Y en estas últimas inundaciones, recuerdo una o dos entrevistas, sobre todo una, bastante peleadores, periodistas, que me decía, bueno, pero nosotros tenemos una imagen acá viendo a dos vecinos rescatando a una persona en una lancha particular, ¿no? Entonces, esa imagen como imagen del fracaso del sistema de respuesta frente a las inundaciones. Yo no sé si me escuchan, porque estoy hablando solo, ¿no? Y no veo a nadie. ¿Estamos bien? Perfectamente te escuchamos, ¿eh? Ah, Sí, 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 sí. Tranquilo, necesito ver tranquilo. a... Y excelente, sí, sí, sí. Muy atento, por eso el silencio. Está bien. Entonces, decía esa, ¿no? Ahora, yo por eso me importaba mostrar esas imágenes satelitales para ver la magnitud del evento y la dimensión del evento. Es imposible estar en todos lados todo el tiempo. Eso es imposible. Y eso es claramente un límite de la respuesta, ¿no? O sea, tenemos un techo operativo a la respuesta a cualquier evento desastroso como sociedad. Ya no, después hay que analizar cada organización. Hacemos la provincia de Buenos Aires, demás provincias, países, ¿está bien? Pero ese techo operativo que tiene que ver con la capacidad de respuesta, así funcionen bien las cosas, ¿no? Así funcionen bien las cosas. Que imagino que también son techos operativos que tienen las mismas infraestructuras, ¿no? Pues, si nosotros analizamos, parece que se llama el Canal Maldonado, en la ciudad de Bahía Blanca, que cada vez que íbamos a Bahía Blanca lo veíamos seco y después lo vimos sobrepasado en su capacidad de trabajo y destruido por la inundación, la última inundación, vemos que claramente este evento superó el techo operativo para lo que estaba planificado ese canal, ¿no? Y ese techo operativo va a existir siempre. Entonces ahí tenemos claramente un límite. Que no quiere, pero que cuando hablo del límite no estoy hablando de cosas que se hicieron mal y que habría que hacerlas bien para que ese límite no exista. No, ese techo operativo va a estar. ¿Eh? Obviamente que la articulación de esfuerzos permite optimizar recursos, minimizar daños. Esto es así, ¿no? Hoy también con el evento de La Plata, el incendio, muchos periodistas, bueno, por suerte no tenemos fallecidos y heridos. Bueno, sí, siempre la suerte, destino, ¿no? Yo creo que eso existe, no es que no existe, ¿no? Que no es que no existe. Pero no es la suerte, ¿no? Es un trabajo integrado, una respuesta adecuada. La evacuación que se hizo hoy en el incendio de La Plata, por ejemplo, que los vecinos y las vecinas respondieron de manera muy correcta al pedido de evacuación de los bomberos y rápidamente dejaron los edificios con lo puestos, 7 de la mañana en pijamas. Entonces, bueno, gracias a todo eso, es que no tuvimos víctimas, ¿no? Y si nosotros analizamos las víctimas que tuvimos en Zárate Campana, vamos a ver que justamente tienen que ver con lo contrario de esto, ¿no? Así que bueno. Otro límite que tiene que ver con esto, yo le llamo el límite de la última milla. ¿Por qué llamo el límite de la última milla? Bueno, porque Naciones Unidas pone como desafío de los sistemas de alerta llegar a la última milla. ¿Qué quiere decir? ¿No? El sistema de alerta, los sistemas de alerta meteorológicos son muy predictivos, ¿no? En Argentina y en todo el mundo hoy, un evento a 24 horas es muy, muy predictivo. Por ahí falta afinar o falta poder determinar la magnitud, pero se sabe que va a ser un evento muy peligroso 24 horas antes o muy importante. Entonces, ¿los alertas funcionan? Sí, funcionan bien. Las alertas funcionan bien desde el punto de vista técnico. ¿Esas alertas se distribuyen a los organismos que tienen que dar respuesta? Sí, se distribuyen a los organismos que tienen que dar respuesta. Ahora, ¿por qué el desafío es llegar a la última milla? Bueno, el desafío es que esa alerta le llegue a la comunidad y que la comunidad sepa qué hacer con esa alerta. Entonces, ese es el desafío, ¿no? Nosotros teníamos, fíjense, ahí está a la izquierda, la placa que nosotros enviamos, pero que también circularon por todos los medios de comunicación, en las apps hoy de los programitas, de los teléfonos celulares, esto circula, las apps del Servicio Meteorológico Nacional, en las radios, digo, todo el mundo sabía, quien quería saber,
quien quería saber de que íbamos a tener una tormenta muy importante en el norte de la provincia de Buenos Aires. Y el Servicio Meteorológico emitió el día viernes para una alerta roja. Emite una alerta roja, lo que nos indica es que debemos seguir instrucciones oficiales y que está en riesgo nuestras vidas. O sea, esa es la recomendación, ¿no? Está en riesgo tu vida, no solamente tu vida, sino que tu vida está en riesgo y seguir instrucciones oficiales, ¿no? Si nosotros analizamos, ¿no? Los fallecidos, tanto que tuvimos en este evento en Zárate en Campana, que tuvimos en Bahía Blanca, la gran mayoría, por no decir casi todos de esos fallecidos, tienen que ver con personas que estaban circulando, cuando la recomendación es no circular, o haciendo tareas que no eran las adecuadas para hacer en ese momento, como por ejemplo los puesteros, ¿no? Que estuvieron desaparecidos en el norte de nuestra provincia durante varios días, después hallamos los cuerpos que cruzaron a caballo un río, un arroyo que obviamente estaba sobrepasado en su capacidad, cayeron y, bueno, y perdieron la vida en ese evento. Pero no hay pérdida de vidas, fíjense, con personas en sus domicilios, ¿no? Y yo acá a la derecha le puse este recuadro, me parece que quizás muchos de ustedes lo recuerden, que fue la situación que hubo en la Ruta 9 con los ómnibus y los vehículos que estaban atrapados durante varias horas, una situación dramática, sobre todo uno de ellos que volvía de una excursión, o sea, un ómnibus que volvía de una excursión de Rosario con niños con una alerta roja, ¿no? Y que, diríamos, caigo en la tentación de decir por suerte, no por el trabajo de los rescatistas que pusieron en riesgo su vida para llegar hasta ellos, ver que estén bien. Se hizo un rescate en esa situación con helicópteros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, ¿no? Y si uno ve las declaraciones del conductor del ómnibus, dice, bueno, nadie me avisó, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el límite, es un límite claro que tenemos. No estamos llegando a la comunidad, ¿no? De la manera que tenemos que llegar, y la comunidad no tiene una percepción clara del riesgo. O sea, ¿qué es lo que significa una alerta roja, ¿no? Lo mismo pasó en la tormenta de viento en la ciudad de Bahía Blanca, frente a una alerta roja, la organización de un festival de patín de niños en un club, y fue donde se dio la pared y se ocurrió los fallecidos de ese evento. Así que ese es otro de los límites, ¿no? La percepción del riesgo entre la ciudadanía, ¿no? Saber qué cosas nos pueden hacer daño y qué cosas no. Estas dos últimas filminas las tenía preparadas para hacerlas hoy, por el tema del incendio no las pude realizar como quería. Simplemente en el foro ambiental que estuve invitado en Bahía Blanca, me impactó mucho un trabajo que hicieron desde el INTA, ¿no? Torres Carbonell y Lauric, de Leo, Sheffer, está citado abajo, ¿no? Que analiza las correntías, o sea, por dónde circuló el agua en la inundación de Bahía Blanca. Pero más que nada, por dónde circuló el agua, por dónde ingresó a Cerri, por dónde ingresó a la ciudad de Bahía Blanca. Lo que me impactó también y me hizo pensar en otro de estos límites es el caudal, ¿no? Entonces yo puse ahí como límite la magnitud de la amenaza, ¿no? Entonces fíjense que el caudal máximo, nos dicen estos investigadores del INTA, de agua que ingresó a General Cerri alcanzó los 3.675 metros cúbicos por segundo. 3.675 metros cúbicos por segundo. Y ese caudal, que es un número que parece grande, pero que bueno, a ver, vamos a compararlo con algo, dijeron ellos. Lo compararon con el flujo promedio de las cataratas del Iguazú, que es de 1.500 metros cúbicos por segundo. O sea, es más del doble que las cataratas del Iguazú, ¿no? Y si uno analiza por dónde pasó ese caudal de agua, fue donde justamente se produjo también la pérdida de vida de las dos chicas, ¿no? El camionero, el lugar donde arrastró ese caudal de agua, un camión con acoplado que venía cargado de cebollas, ¿no? Entonces, digo, ¿qué es lo que se puede hacer frente
a tanta fuerza también de la naturaleza, ¿no? Que esto también me parece como reflexión, muchas veces me preguntan, bueno, ¿qué obras hay que hacer? ¿Cuáles son las obras que faltan? Digo, ¿hay obras posibles frente a tremenda magnitud de un evento? ¿Es posible una obra? O quizás lo que tenemos que pensar no son obras, sino que son diferentes tipos de adaptación y de ocupación del suelo y dónde vivimos, por dónde circulamos, conocer eso también, ¿no? Porque si hay algo que no que había que hacer en esta inundación de tanto la de Zárate como la de Bahía Blanca, es pasar por los lugares donde la gente estaba transitando, que eran los lugares donde se ocurrían estas correntías de agua con tanta potencia, ¿no? Entonces, saber lo que va a pasar, tener percepción del riesgo y saber qué hacer. Me tengo que ir, me tengo que quedar, si me tengo que ir, tengo que ir para el sur, tengo que ir para el norte, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, bueno, en pocas horas la cuenca rural se transformó en un sistema fluvial de enorme poder destructivo. Es muy interesante el trabajo de la gente de INTA, ahí está la imagen mostrando un poco lo que ocurrió. ¿Cómo estamos nosotros? Digo, podemos hacer yo creo que se puede hacer una posible evaluación desde la provincia de Buenos Aires, digo, porque si bien tenemos límites, bueno, tenemos un montón de cosas que hacer y un montón de cosas que hicimos, ¿no? Si uno ve lo que acá está bueno también analizar un poco, porque no se trata, muchas veces pensamos que también hace falta inversión, hace falta dinero, ¿qué hace falta? Hace falta inversión, hace falta dinero, hace falta mucha obra pública y el Estado es central en eso, en el país, en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, en todos lados, en todos nuestros países, falta nivel de desarrollo importante y falta mucha inversión. Ahora, no está acá citado, pero podemos analizar lo que pasó hace 10 días en Texas también, y nosotros vemos esa, no sé si se los vieron, ¿no? Pero esa inundación también de 400 milímetros que afectó a una localidad montañosa, aumentaron los caudales de los ríos más de 8 metros en 40 minutos, hay casi 100 personas fallecidas y desaparecidas, eh, había un campamento de adolescentes que nadie, supuestamente, nadie avisó, o ellos no sabían que esto iba a ocurrir, fallaron los sistemas de alerta, hay grandes acusaciones y discusiones que se están dando en Estados Unidos, ¿no? En Texas, un lugar que si hay algo que no tiene, que no tiene es falta de recursos. Entonces, es decir, que no es solamente analizar los recursos, sino por eso la importancia de ese momento cero, del sistema de alerta temprana. Lo mismo pasó en Sevilla el año pasado, ¿no? Con una gran cantidad de personas fallecidas y con una discusión muy grande. Me parece que si ya no se hizo, está en proceso un juicio político al jefe al intendente, al jefe de la comuna de Sevilla por lo ocurrido, la falla de los sistemas de alertas también en Sevilla, y si no, lo que nos pasó a nosotros en La Plata también, con una enorme cantidad de fallecidos, y una ciudad que no se esperaba lo que iba a pasar en el año 2013, que le costó también la carrera política a un intendente, fueron enjuiciados y suspendido de por vida el director de Defensa Civil del municipio y tuvo un proceso el director de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto también? ¿No? Por las responsabilidades y por la tarea que tienen que llevar adelante los gobiernos locales, los gobiernos provinciales. Entonces, hay forma de evaluar qué es lo que se hace. Hay límites, muchas veces los eventos nos sobrepasan por estas cuestiones que yo les comentaba, pero digo, también hay cosas que hacer, ¿no? El trabajo preventivo, la capacitación, la inversión en recursos, la mejora del sistema de alerta temprana es fundamental, ¿no? Y el sistema de comando de incidentes, ¿qué quiere decir eso? Más allá de que es un protocolo de trabajo, el respeto a los roles y funciones. Digo, todos tenemos un rol que ocupar. Hoy, digo, en todos estos eventos estuvo el jefe de la policía, el jefe de los bomberos voluntarios, estaba yo director de Defensa Civil, está el ministro, está el gobernador. Ahora, todos, el intendente, todos haciendo el trabajo que tienen que hacer. El gobernador haciendo el trabajo de gobernador, el ministro el de ministro, el jefe de bombero de jefe de bombero. Nadie le está diciendo hoy, en este momento, al jefe de bombero de qué manera atacar el incendio que está ocurriendo en la ciudad de La Plata. El que toma esa determinación es él. La defensa civil, o sea, nosotros lo que hacemos es la coordinación
general y la apoyatura logística. El municipio trabaja con los evacuados a órdenes de lo que nosotros le decimos que son las cuadras y manzanas que había que evacuar. Entonces, cada uno su rol, su función, ¿no? Eso me parece que es central, que es de sentido común, pero no ocurre siempre. O digamos que ocurre pocas veces. Creo que es clave fortalecer los lazos comunitarios, pero si no llegamos a la última milla, si no hay una percepción del riesgo y si no entendemos que lo que nosotros tenemos que hacer frente al cambio climático es adaptarnos, o sea, hay algo que en nuestra vida cotidiana tiene que cambiar cuando hay una alerta meteorológica. Esto lo digo siempre. Yo digo, si hay una alerta naranja, si hay una alerta roja, yo no puedo hacer lo mismo que tenía planificado hacer el día anterior. No, no lo puedo hacer. Digo, eso tiene que... Y ahí, digo, no hay organización, no hay Estado de que pueda resolver ese problema. Tiene que trabajar en fortalecer la comunidad, ¿no? Y ahí el involucramiento es importante, ¿no? Nosotros veíamos algunos por ahí el otro día mirando el Mundial de Clubes de Fútbol, vieron que se suspendieron los partidos por tormentas eléctricas, ya quizás hasta de manera exagerada, no sé si es conveniente eso o no, pero por más de media hora porque había este, anuncios de tormentas que parecerían ser no muy peligrosas por lo que sucedió después. Pero sin embargo se suspendieron los partidos de un campeonato mundial de fútbol que hay mucho involucramiento de intereses económicos y demás. Bueno, es algo a tener en cuenta, ¿no? Nosotros acá hace tiempo se suspendían también los eventos deportivos por eventos de caída de rayos, eso no, se ha descontinuado, bueno, la suspensión de clases frente a un evento, frente a una tormenta, frente a una alerta, digo, son decisiones que los gobiernos locales tienen que pensar de qué manera tomar y la comunidad tiene que pensar de qué manera acompañar esas decisiones que tienen que ser decisiones colectivas, ¿no? Obviamente que hay que disminuir vulnerabilidades estructurales, o sea, necesitamos hacer obras, los barrios que más se inundan, los barrios que más sufrieron en Campana, en Zárate, son los barrios más vulnerables, son barrios que están bajo la cota de inundación, sin desagües pluviales, sin la estructura comunitaria básica. Entonces ahí, Perdón, digo, Fabián, haya, ¿sí? te pido que vayas redondeando. Ya termino, esta es la última, Tiempo. ¿no? Dale, gracias. Esta es la última, así que bueno, disminuir vulnerabilidades. La tarea de adaptación y preparación debe ser colectiva y permanente, ¿no? Esto es así. Eh, y por último, ¿no? En la síntesis, la organización eficaz de la respuesta a emergencia tiene el límite determinado, repito esto, ¿no? Por recursos, coordinación, capacidades instaladas, pero se puede optimizar mediante prevención, integración comunitaria, mejoramiento sostenido de los sistemas de gestión. Esto es fundamental para adaptarnos al cambio climático y reducir los riesgos de desastres en la región. Así que bueno, con eso espero que hayan comprendido y me haya explicado bien en el mensaje que quería darles. Muchas gracias, Fabián, muy claro. Tenemos Bueno, dos consultas. Una que nos comenta Eliana, dice que la alerta roja en Bahía Blanca fue emitido el mismo día y cuando muchas personas ya estaban bajo agua. ¿Tenés algún comentario? sí, es así. Sí, había alerta naranja. Con alerta naranja ya el municipio había suspendido las clases y el transporte público, y la alerta roja es esa de los eventos meteorológicos son muy o sea, se sabe a 24 horas lo que va a suceder. Lo que todavía no se logra saber, eso no soy experto, es la magnitud de ese evento, ¿no? Si va a llover entre 200 milímetros o 300 o 350, ¿no? Es eso, pero había alerta naranja que ya con esa decisión el municipio había suspendido las actividades. Bien, y hay otro comentario que dice que es una persona que es de Bahía Blanca y que al minuto 0 del 7 de marzo falló, dice, no funcionaron las alertas y mucho menos la prevención. Bueno, Bueno, es eso, o sea, funciona o no funciona la alerta. A ver, esto lo podemos ver también, nosotros tuvimos 8 personas fallecidas, ¿no? Que para el evento, digo, una persona fallecida es una catástrofe, ¿no? Pero si nosotros evaluamos, eso es lo que yo decía a modo de conclusión, si nosotros evaluamos
lo que fue la tormenta, la inundación de La Plata, la inundación, digo, la inundación de Sevilla o inundaciones similares, ese número de fallecidos es muy bajo, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver con la suspensión de actividades, con que en una sociedad que ya venía de haber sido golpeada por el evento de la tormenta de viento 2 años antes, y por un sistema de respuesta se hicieron más de 1000 evacuaciones, ¿no? Digo, que está entrenado, y, bueno, que trabaja con esos límites, ¿no? Pero bueno, yo creo que, por eso decía, el punto flojo es ese, digo, que todos los bahienses, la mayor cantidad de los bahienses, de los zarateños, de las personas que viven en Campana, de todas las ciudades, cuando haya una alerta, esa alerta se la puedan apropiar y sepan qué hacer. Es un desafío nada, general, me parece, ¿no? Digo, que no lo puede hacer una sola organización. Bien, y la última que hacemos es, dice, entonces debería haber sido rojo y no naranja, si se sabe con 24 horas de anticipación. Claro, pero lo que pasa es eso, que 24 horas por anticipación se ve que el servicio meteorológico sabía, ¿no?, que iba a haber ese evento muy importante, pero bueno, no sabía la cantidad de agua que iba a caer, ¿no? Ahora, es muy fina la diferencia entre una alerta naranja y una alerta roja. Ya cuando hay una alerta naranja es para tomar los recamos, ¿no? Hay que suspender actividades que no se pueden hacer. Y cuando hay una alerta roja, bueno, obviamente también, ¿no? Esa es, digo, ya no. Digo, si nosotros vemos los fallecidos porque estaban circulando. Entonces, circulación con una alerta naranja, una alerta roja, tiene riesgos. Bien, muchísimas gracias Fabián, sobre No, todo en gracias a este ustedes. día que tenés un día complicado. Agradecemos tu Muchas gracias. participación y bueno, y le vamos a dar la bienvenida al próximo disertante, que es Juan Tuda. Juan Tuda es analista técnico en OTEC Argentina, que es una compañía que transforma la infraestructura del agua en América Latina, desafiando los modelos tradicionales con soluciones de alto desempeño en PRFB, acompañando los proyectos más exigentes del mundo, continente con ingeniería, experiencia y tecnología, aportando eficiencia, seguridad y sostenibilidad a cada metro instalado. Hoy nos compartirá una propuesta que se titula El cambio climático es un hecho, tu infraestructura está preparada. Tanques de tormenta en PRFB con una solución diseñada para retener y controlar y optimizar. Adelante, Juan, con tu presentación. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, hoy vamos a estar hablando un poco de tanques de tormentas, ¿sí? ¿Qué son, cómo se utilizan y algunos ejemplos y casos que se han dado, ¿sí? Bueno, en primera instancia, bueno, yo pertenezco a una empresa llamada OTEC, ¿sí? Que tiene fábrica acá en Argentina, más bien en la provincia de Córdoba. También tenemos presencia en Colombia, en Cartagena, y en México, en Aguascalientes. Y es una sólida presencia comercial en toda Latinoamérica. ¿Qué hacemos? Bueno, hacemos tuberías que están, como son materiales compuestos, que están realizadas con resina poliéster, fibra de vidrio y arena, donde la resina poliéster es lo que le da una protección química, una resistencia a la corrosión, la fibra de vidrio, la estructura de resistencia a la presión, y la arena le otorga rigidez. Y van de diámetros de 300 milímetros a 3000 milímetros en presiones nominales 1, 6, 10, 16, 20, 25 y 32 bares, y con rigideces de 2500, 5000 y 10000 newton por metro cuadrado. Bien, entonces, ¿qué vamos a ver en esta presentación? Bueno, un contexto del problema actual, que es un tanque de tormenta, objetivos de un tanque de tormenta, ventajas de los tanques de tormenta en PRFB, impacto urbano comunitario y algunos casos de estudio y una conclusión final, ¿sí? Bueno, entonces en el contexto del problema tenemos un crecimiento de la impermeabilización superficial por la expansión urbana, ¿sí? Tenemos sectores que han ido creciendo en donde años atrás tenían un coeficiente de escorrentía mucho menor y ese crecimiento ha impermeabilizado más las zonas, ¿sí? Entonces esto que hace que el agua que circula por avenidas y calles sea mayor. Tenemos un aumento de eventos de alta intensidad producto del cambio climático, ¿sí? En estos últimos años podemos ver cómo tenemos tormentas de mayor intensidad, ¿sí? O sea, mayor cantidad de agua que cae en periodos muy cortos de tiempo. Entonces, esto hace que esa cantidad de agua llegue de forma muy rápida, ¿cierto? A ciertos lugares. Saturación de las redes pluviales convencionales
¿Por qué decimos saturaciones? Porque, bueno, muchas de estas redes pluviales a lo mejor no han tenido algún cambio, alguna readaptación al crecimiento de la ciudad o del poblado, y bueno, estas se saturan y se rebalsan. Entonces el agua, las calles y avenidas empiezan a funcionar como canales a cielo abierto. Y falta de estrategia de retención temporaria en el diseño urbano. Muchas veces cuando estas poblaciones van creciendo, se podrían hacer algunas estrategias o formas de alivianar esa agua que llega en un periodo corto de tiempo, o sea, esa alta intensidad, esos caudales grandes de agua, poder ver la forma de bajar ese tiempo, ¿sí? Entonces, una de esas formas es realizar algún tipo de tanque de tormenta, ¿sí? Impactos negativos por insuficiencia del sistema de drenaje, ¿sí? Esto significa, bueno, lo que vemos todos, inundaciones, problemas de circulación, ya sea tanto vehicular como peatonal, etc. Bueno, pero ¿qué es un tanque de tormenta? Bueno, un tanque de tormenta es una estructura que puede ir enterrada o no, que lo que hace es almacenar el agua. Y lo podemos dividir en 3 tipos, ¿sí? En tanques de retención, tanques de detención y una combinación mixta de estos 2 casos. Pero cuando hablamos de tanques de retención, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que son tanques de un almacenamiento prolongado y con una posible reutilización del agua, ¿sí? Entonces, bueno, acá son tanques de mayor volumen, ya que vamos a tener un almacenamiento prolongado y una reutilización de esa agua, ya sea para riego o para alguna disposición a futuro. Muchos de estos tanques se usan en grandes ciudades de Europa, como por ejemplo para evitar la contaminación en los ríos. Recordemos que esas primeras lluvias que caen arrastran todos los contaminantes que hay en la superficie y bueno, esos contaminantes van a estos tanques de tormenta, luego son tratados y se los puede enviar a un río o ser reutilizados. Y tanques de tormenta de detención, lo que hacemos es un almacenamiento temporal y tienen una salida regulada. Entonces, esta salida regulada lo que va a permitir es esa líquido o agua que vaya saliendo sea de forma controlada, de tal forma de evitar inundaciones hacia agua abajo del tanque de tormenta. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de un tanque de tormenta? Son atenuar los caudales durante las lluvias intensas, o sea, bajar esos tiempos cuando esa lluvia es tan intensa, esa cantidad de agua, evitar que circule rápidamente, entonces la almacenamos, bajamos ese tiempo, entonces la vamos liberando de forma controlada y lenta. Prevenir el colapso de las redes existentes, posibilitar la reutilización del agua almacenada, ¿sí? Muchas veces esta agua se puede reutilizar para algún riego, para algún sistema de limpieza, etc. Y retener sedimentos y contaminantes, que es lo que hablábamos hace un rato, ¿sí? Siempre en estas primeras lluvias arrastra todos los contaminantes que hay sobre las calles y avenidas. Bueno, se pueden almacenar para luego ser tratados en alguna planta de tratamiento, ¿sí? Esto hay un caso muy particular en la ciudad de Madrid, donde hay un gran tanque de tormenta, uno de los más grandes del mundo, donde toda esta agua de lluvia que se almacena luego es tratada en diferentes plantas de tratamiento, ¿sí? Para luego ser liberada a diferentes ríos. Bueno, ¿y cuáles son las ventajas de realizar un tanque de tormenta con tuberías de PRFB, ¿sí? Bueno, una de las grandes ventajas que tenemos es la facilidad de la instalación. Nuestros tubos son tubos livianos, de grandes diámetros y en longitudes que llegan hasta los 14 metros de largo, ¿sí? Entonces, eso lo que da es una flexibilidad de diseño y posibilidad de conexiones modulares, ¿sí? Entonces, con todo esto podemos diseñar un tanque de tormenta con cierta versatilidad y un diseño controlado. Tiene una larga vida útil en un contexto de una buena instalación, tiene una vida útil de más de 50 años, resistencia química y mecánica, ¿sí? Frente a diferentes contaminantes y agentes. Se produce una obra rápida, limpia y de bajo impacto urbano. ¿Por qué decimos de bajo impacto urbano? Porque al ser una obra rápida y se puede también realizar por sectores, entonces las áreas intervinientes son más pequeñas, ¿sí? Entonces el impacto que se realiza en la sociedad es más chico. Flexibilidad de prever ampliaciones futuras, esto es que nosotros podemos dividir en diferentes etapas ese tanque, ¿sí? No hace falta que lo realicemos de una entrada todo completo, ¿sí? Entonces podemos prever, encarar una primera etapa, luego cuando hay nuevo presupuesto hacer una segunda etapa y así vamos progresando para ir aumentando la capacidad de ese tanque.
compatibilidad con las tecnologías modernas, se pueden implementar electroválvulas, se pueden poner sensores de medidores de nivel, etcétera, etcétera, que lo que van a hacer es permitir realizar un tanque mucho más automatizado, ¿sí? Y se adapta a diferentes tipologías. ¿A qué nos referimos a esto? Podemos tener diferentes tipos de suelo, diferentes niveles de geometrías, entonces podemos hacer tanques en 2 niveles, 3 niveles, etcétera. O sea, a través de nuestros accesorios y cosas que se pueden ir realizando, podemos hacer múltiples diseños y diferentes de acuerdo adaptándonos a el entorno que tengamos, ¿sí? Bueno, impacto urbano y comunitario. Un tanque totalmente lo que produce es reducir los anegamientos, ¿sí? O sea, vamos a tener menor cantidad de agua circulando, prevención de preservación de infraestructura, ¿sí? O sea, todo lo que es calles, veredas, o sea, inmobiliario, viviendas, no se van a ver afectadas, mejora la movilidad, ya sea tanto peatonal como vehicular, conservación del espacio público, obra de bajo impacto, todo lo que hablábamos hace un rato, y el incremento de valor inmobiliario. Nosotros si tenemos en una determinada región que se inunda, esa parte, la parte inmobiliaria, es como que sus precios disminuyen. Bueno, frente a la realización de un tanque totalmente, esa parte no se va a inundar más, o sus inundaciones van a ser menos periódicas, por lo tanto, sufren un incremento de valor inmobiliario. Bueno, acá vamos a explicar un pequeño caso de estudio, ¿sí? Que se dio acá en la provincia de Córdoba, más precisamente en la planta de Renault, ¿sí? Acá en Santa Isabel. Todo esto que se ve acá es la planta donde se realizan autos para Renault. Esta planta industrial tiene más de 50 años, entonces en todo su alrededor prácticamente no había viviendas. Bueno, el ejido urbano fue creciendo, por lo tanto las viviendas se fueron acercando más hacia la planta y hoy en día está rodeada de barrios, ¿sí? Entonces tenemos una gran superficie cubierta por galpones, donde se realizan estas actividades. ¿Y qué está pasando? Eh, esta agua que se almacena, digamos, que se produce por las lluvias de mediana intensidad, que estamos hablando aproximadamente de unos 40 milímetros hora, 30, 40 milímetros hora, producía que una pequeña inundación en la planta y la cual tenía que dejar de producir, ¿sí? No solamente en el momento del evento, sino después en todo lo que se realiza la limpieza, ¿sí? De la planta por toda esa inundación. Entonces, bueno, se analizó conjuntamente con la empresa, con su parte técnica y la parte técnica de OTEC, y se llegó a la realización de un tanque de tormenta realizado con tubería de 2.300 milímetros y un volumen de 1.100 metros cúbicos. Esto da una solución hoy en día para esas lluvias de 30, 40, 50 milímetros hora, pero bueno, se dejó una posible ampliación para lluvias de mayor intensidad, ¿sí? Acá podemos ver una pequeña planta, ¿sí? De cómo fue ese tanque de realizado ese tanque de tormenta, donde tenemos en el costado derecho una cámara colectora, donde acá se pusieron las bombas. Estas bombas lo que hacen es largar un caudal controlado, entonces todas las viviendas que se encuentran aguas abajo de esta cuenca no se ven afectadas porque se larga un caudal de agua controlado para que no se produzcan inundaciones en esas viviendas, ¿sí? Un colector en el costado izquierdo, que lo que hace es unir todas estas tuberías, y se dejó previsto un sistema de tapones para el día de mañana poder ampliar este tanque de tormenta, ¿sí? Bueno, y bueno, acá tenemos una sección, que es la que se ve acá abajo, en donde tenemos tuberías en diferentes niveles, ¿sí? Y en esta parte donde había una mayor ampliación, una mayor parte de terreno, 5 tuberías en diferentes niveles, ¿sí? Entonces, bueno, de esa forma se llegó a un diseño en un pequeño espacio que tenían, rodeado de una vía de ferrocarril en un costado y un arbolado de añejo que no se quería destruir ni que se sacara, ¿sí? Entonces, bueno, se logró realizar este tanque de tormenta. Acá algunas fotos, ¿sí? Lo que se ven acá en este costado son estos árboles, eran eucaliptus añosos, y acá al costado estaban las que eran las vías del ferrocarril, ¿sí? Entonces, bueno, se produjo una excavación con la facilidad de que teníamos un suelo sumamente estable, se podían hacer prácticamente taludes verticales sin ningún tipo de entibamiento, y se realizó la primera cama, se introducieron las tuberías y se realizaron
la primera capa, ¿sí? Se utilizó un relleno de suelo granular, una arena, que fue compactada, y se hizo la primera parte de abajo, luego se realizó la parte de arriba, y se terminó la totalidad de este tanque de tormenta, ¿sí? Se dejaron previstos los tapones para una ampliación futura. Entonces, bueno, con esto se dio una solución inmediata, rápida, para esas pequeñas tormentas de 30, 40, 50 milímetros horas que ya producían una inundación y un parate y una pérdida de dinero para la planta, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver otro caso. Este es un caso en México, en la ciudad de Timoteo Lozano, en León, donde esta ciudad está en un valle, ¿sí? Rodeado de montañas, por lo que la parte media cruza un pequeño arroyo, ¿sí? Este es un pequeño arroyo que se encuentra totalmente canalizado y todas las aguas evacúan en este sentido, ¿sí? Entonces, por el drenaje natural, tiene ese sentido. Entonces, bueno, se fueron haciendo diferentes pluviales para llevar el agua a ese arroyo y trayendo la consecuencia que esta zona que se ve acá se inundaba frecuentemente, con lluvias de mediana y gran intensidad. Entonces, conjuntamente se trabajó con la parte de esta municipalidad, la parte técnica, con la parte técnica de OTEC, y se logró hacer un tanque de tormenta en este sector, ¿sí? Sería esta parte de acá. ¿Y qué se logró? Bueno, tratar de evitar esas inundaciones. Acá se logró un tanque de tormenta de 30.500 metros cúbicos, una longitud de 4.713 metros en tuberías, de diámetros de 300, 2.700 y 1.800 milímetros. Y esta foto que se ve acá es una foto real de una lluvia de antes de este tanque de tormenta, en donde se puede ver todos los autos en el agua, debido a que era más o menos justo en un momento de final de tarea, ¿sí? O sea, de cuando la gente sale y regresa a sus casas, entonces se dio esta lluvia, bueno, se produjo una inundación y trajo una cierta cantidad de destrozos, ¿sí? Bueno, acá tenemos una pequeña planta en donde se puede ver cómo era este tanque de tormenta. Tenía unas cámaras colectoras realizadas en hormigón, accesorios realizados en PRFB, otras cámaras. Estas cámaras había una gran cantidad, ¿por qué? Porque, bueno, sobre ellas llegaban tuberías en este sentido, ¿sí? Para ir descargando el agua a este tanque tormenta. Y luego en su extremo tenía una tubería de diámetro 1.800 que descargaba este arroyo que estuvimos hablando hace un rato, ¿sí? Entonces, este estrangulamiento produce una descarga controlada hacia el arroyo y mientras tanto se va llenando este tanque de tormenta para evitar inundaciones. Bien, acá hay algunas cortes de cómo eran tuberías en paralelo, ¿sí? Y bueno, acá hay un pequeño videito. Vamos a ver, de la obra, ¿sí? Esto tenía la particularidad que esta región tiene una lluvia aproximadamente de 680 milímetros anuales, las cuales se da en un corto periodo, ¿sí? La época de lluvia se da de junio a septiembre, por lo que había que realizar la obra en un periodo de 8 meses. Entonces, bueno, se proveyó la tubería en 5 meses y mientras se estaba proveyendo la tubería se iban haciendo la instalación. Y para facilitar el tema de compactación, realización y la rapidez de lograr la obra, se utilizó en este caso piedra partida, ¿sí? ¿Por qué piedra partida? Porque, bueno, arrojándola solamente desde una retroexcavadora y con algunos vibradores tipo de hormigón, esa piedra se reacomoda y le da la compactación ideal para la tubería acodarse en ese relleno, ¿sí? Bien. Acá hay algunas imágenes de la instalación. Como pueden ver, una retroexcavadora que se levanta tranquilamente los tubos, ya que son tubos súper livianos. Y después tenemos acá, bueno, la parte de relleno con piedra partida. Y en la parte superior se colocó un geotextil para evitar la migración de finos, ¿sí? Frente a un encharcamiento que se pueda producir en la parte superior producto de una lluvia. Bueno, estos finos de material de relleno evitan que se lleguen hacia la parte granular colocando este geotextil.
Bueno, acá se ve también cómo con una retroexcavadora se podría llevar estas piedras partidas, la descarga de tuberías, una cámara colectora. Y después vamos a hablar de un caso práctico, ¿sí? Esto es un caso práctico de acá de la ciudad de Córdoba, en Argentina, donde tenemos una superficie de aporte de 12 hectáreas, en una parte céntrica de Córdoba, que un coeficiente de escorrentía alto, de 0,9, un tipo de pavimento de hormigón que tiene una pendiente longitudinal de la calle del 4%, un ancho de calzada de 7,30 metros y una pendiente transversal de 2%. Entonces, bueno, acá, ¿qué se tomó? Se tomó un periodo de retorno de 5 años con unas curvas IDF, ¿sí?, actuales. Esto es fundamental porque muchas veces cuando se hacen estos tipos de estudios se utilizan curvas antiguas y producto del cambio climático esa intensidad hoy en día son mucho mayores, ¿sí? Entonces, bueno, es fundamental tener estas herramientas totalmente actualizadas para poder diseñar estos tanques de tormenta. Entonces, bueno, se tomó un periodo de retorno de 5 años, diciendo que esa intensidad de tormenta se puede dar en periodos cortos, una duración de 15 minutos y se obtuvo una intensidad de 95 milímetros hora. Bueno, con el coeficiente de escorrentía, la intensidad y el área, se determinó un volumen, ¿sí?, que es el volumen de agua a evacuar, y en el sector existía un pluvial existente realizado en tuberías de hormigón, con una pendiente de 0,4 milímetros por metro, y un coeficiente de Manning de 0,013 de la tubería de hormigón, ¿sí? Bueno, con eso se calculó el caudal y nos da que esa tubería podía evacuar un máximo de 1,52 metros cúbicos por segundo. Entonces, si nosotros teníamos un caudal de 2,85 y un caudal máximo de evacuar, entonces nuestra avenida o calle puede funcionar como un canal a cielo abierto. Entonces, bueno, ahora, ¿puede funcionar como un canal a cielo abierto? Sí, siempre y cuando podamos controlar esa altura de agua que circula en ese canal. Entonces, bueno, se calculó esa altura y daba 22 centímetros, ¿sí? Entonces, bueno, esos 22 centímetros ya anega la avenida, anega las veredas, por lo tanto, restringe circulaciones de vehículos y esa circulación es peatonal, y con la posibilidad de inundaciones a las viviendas que se encuentran linderas a esta avenida o calle, ¿sí? Entonces, bueno, como propuesta se diseñó un tanque de tormenta que pueda almacenar el excedente de 1,33 metros cúbicos. Entonces, bueno, teniendo el caudal y teniendo el tiempo de intensidad que teníamos de la tormenta, se calculó un volumen, ¿sí?, de 1.197 metros cúbicos. Ese volumen se lo aumentó un 10% para tener una revancha, y con eso se diseñó un tanque de tormenta. Pero bueno, ahora había que buscar una configuración acorde de tuberías para garantizar ese almacenamiento. Se analizaron 4 propuestas, la cual terminó siendo más favorable poner este tipo esta combinación en 2.400 milímetros, 2.600, 2.800, arrojando un volumen de 15,93 metros cúbicos por metro lineal de tubería, ¿sí? O sea, la combinación de estas 3 tuberías por metro tenía un almacenar 15,93 metros cúbicos. ¿Y por qué se eligió esto? Bueno, ¿por qué? Porque da la posibilidad de anidar las tuberías, o sea, meter una tubería dentro de la otra para el transporte. Entonces, esto lo que hace es disminuir el costo de fletes. O sea, en un mismo camión podemos transportar 3 tuberías anidadas, una dentro de otra, disminuyendo el costo del flete, y eso trae una gran ventaja. Bueno, una vez que tuvimos elegidas los diámetros, se utilizó tubería PN1 en rigidez 2500, con una separación mínima entre tubos de 50 milímetros. O sea, venía un tubo 50 centímetros, digo, otro tubo 50 centímetros, otro tubo 50. Entonces, todo eso dio un ancho ocupado de 10 metros aproximadamente, ¿sí?, con un largo de tuberías de 7 metros, una disposición horizontal en una sola fila. Entonces obtenemos lo que decíamos recién, 15,93 metros cúbicos por metro lineal. Ahora, teniendo el volumen y teniendo el volumen total que tenemos que almacenar y el volumen por metro lineal, vamos a sacar la distancia que tienen que tener esas tuberías. Entonces, con 83 metros lineales, logramos realizar ese tanque de tormenta
para almacenar ese excedente de lluvia. Entonces, no podemos evitar que llueva, pero sí podemos decir cómo queremos que nuestra ciudad responda frente a esa tormenta, ¿sí? Entonces, bueno, con un tanque de tormenta de este tipo, evitamos que esa agua circule por las aceras y que traiga consecuencias a la vida humana de las personas, ¿sí? Como conclusión, los tanques de tormenta en PRF representan una solución hidráulica robusta y flexible. Su modalidad de adaptación los hace ideales para entornos urbanos y complejos. ¿A qué nos referimos con esto? Es que estos tanques de tormenta se pueden realizar, por ejemplo, en una ciudad densamente poblada, en alguna plaza, ¿sí? Entonces, eh, tenemos una plaza que tiene un cierto espacio verde. Bueno, debajo de esa plaza podemos realizar este tanque de tormenta, el cual va a almacenar el agua para luego ser liberada de forma controlada a un pluvial próximo cercano, ¿sí? Permite maximizar volúmenes almacenados con mínima intervención en la superficie. Esto es lo que hablamos hace un rato también. O sea, lo podemos realizar en etapas, ¿sí? Entonces, esto es realización de etapas. Podemos decir, bueno, en una primera etapa hago una parte, en otra segunda etapa hago otra parte. Entonces, la misma plaza sigue siendo operativa. La vamos atacando por diferentes sectores para que ese espacio verde y de recreación de las personas siga siendo utilizado. Y también tenemos una combinación de eficiencia hidráulica, durabilidad y bajo mantenimiento y rapidez de instalación de las tuberías, y debería ser considerado parte del rediseño integral de los sistemas pluviales urbanos frente al cambio climático. O sea, hoy en día tenemos muchos lugares pluviales que se encuentran colapsados y que frente a ciertos eventos no dan abasto. Bueno, entonces podríamos realizar estos tanques de tormenta en diferentes sectores de esa cuenca que estamos analizando, y esto va a hacer que disminuya esos tiempos, ¿sí? Aumentando, o sea, aumentando los tiempos de llegada de agua a esos pluviales, y al aumentar esos tiempos vamos descargando más lentamente y evitamos la eh, inundación que se puede producir hacia agua abajo de esos pluviales. Bueno, desde ya muchas gracias, y cualquier consulta y duda a disposición. Gracias, Juan, muy interesante y sobre todo muy buenos tus ejemplos de lo que han sido instalados estos tanques de tormentas en otro país y en algunas ciudades de nuestro país también. ¿Alguna Ok. consulta? Jorge Gavio nos hace una consulta si podría mandar este material a los sí. ¿Sí? Después vemos cómo compartir el material. De todas maneras, cuando recibieron el link van a poder, esta webinar queda grabada en el canal de YouTube de AIDIS. Bien, bueno, vamos a compartir ahora con Martín Goslino, que es el último disertante del día de hoy. Martín es licenciado en Economía y magíster en Economía Agraria y Administración Rural, ambos casos de la Universidad Nacional del Sur. Como docente se desempeña como profesor adjunto ordinario en la Universidad del Sur y profesor interino en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad de Regional Bahía Blanca. En su actividad profesional dirige el Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial de Bahía Blanca desde el año 2011 y es responsable de las áreas de Administración y Proyectos de la Fundación Acción Científica, Cultural y Educativa. Martín en el día de hoy nos va a presentar la charla El impacto económico de la inundación en la industria bahiense. Adelante, Martín, con Bueno, buenos días, buenas tardes, mejor dicho, a todos. Espero que se escuche bien. Sí, Me traté de conectar por cable para que el Wi-Fi no nos juegue una mala pasada, ¿sí? Excelente el sonido, excelente. Bueno, mejor así porque me ha pasado lo mismo que a Sergio con Wi-Fi, entonces esta vez me vine a otro lugar con cable. Vamos a ver si funciona. Bueno, demasiado currículum me presentó Rosana, ¿sí? Yo solo quiero comentar que lo que voy a presentar ahora forma parte de mi labor como economista de una entidad gremial empresaria, la Unión Industrial, ¿sí? En Bahía Blanca, una entidad que agrupa 250 empresas, siempre de industria manufacturera y de servicios a la industria. Dentro de esas 250 empresas aproximadamente están todas las grandes empresas de Bahía Blanca, del complejo petroquímico, energético, cerealero, agroindustrial, portuario. Esas 5 palabras lo identifican a un cúmulo de, yo diría, unas 40 grandes empresas, todas vinculadas alrededor del puerto por estas cuestiones que estoy diciendo, ¿no?
el polo petroquímico, el sector energético y la agroindustria. Pero además de esas grandes empresas, están entre nuestros socios, y yo dije que había 250, estas son 40 más o menos, tenemos más de 200 que son pymes, ¿sí? Muchísimas de ellas de servicio. Lo único que nosotros no permitimos, digamos, entre comillas, no permitimos por estatuto, no pueden conformar nuestra institución empresas que sean netamente comerciales. Tiene que o prestar algún servicio a la industria o ser de industria manufacturera. Bueno, en ese cúmulo de empresas que nosotros tenemos, em, hicimos un relevamiento sobre qué daño sufrieron en la inundación del 7 de marzo aquí en Bahía Blanca, ¿sí? Para ponernos en contexto, así como contaba Sergio de lo que pasó en Zárate, nosotros aquí en Bahía Blanca, todos sabrán que tuvimos una inundación importantísima, una de las más grandes de la historia, que no solo afectó familias, sino también afectó todo el tejido productivo, todo el tejido económico, empresarial. Y bueno, cada institución relacionada con las empresas en Bahía Blanca hizo distintos relevamientos. En el caso nuestro, hicimos la consulta directa a nuestros socios. Es decir, lo que voy a mostrar ahora es la situación de nuestras empresas asociadas, que si bien son representativas de la industria bahiense en general, porque no toda la industria está asociada a nuestra institución, son representativos, pero no es el total, ¿sí? Y tienen un perfil muy, muy diferente, por esto que acabo de contar, con empresas, por ejemplo, del rubro comercial, ¿sí? Locales comerciales, lo que pasó en el centro de Bahía Blanca, por ejemplo, ¿no? Que están agrupadas en otra institución que también hizo su propio relevamiento, pero los resultados nuestros no son extrapolables a ese otro sector, de manera que como cuando hacemos otras encuestas, la situación económica no es la misma. Voy a intentar compartir, si puedo, Rosana, ¿me permitís de acá, no? Sí. Sí, sí, tenés habilitado. Probá, por favor. Excelente. Ahí estamos. Ahí creo que se ve, ¿no es cierto? Perfecto, perfecto. Bueno, ahí tenemos. Yo les voy a mandar a ustedes dos informes que son, acá dice informes de prensa, es decir, todo lo que nosotros hacemos lo publicamos para la prensa. En este informe que lo hicimos en el mes de marzo es exclusivo el relevamiento de daños, ¿sí? A nuestras empresas. Este se los voy a mostrar en detalle. Pero después hay otro informe, que es una encuesta habitual que nosotros hacemos cada 3 meses, prescindiendo de lo que pasó en la inundación, ¿no? Es decir, le preguntamos a las empresas cómo está su situación económica, sus expectativas, cuáles son sus principales problemas, etcétera, etcétera. En la que hicimos en junio, hace un mes, le incluimos una pregunta sobre la inundación y fue muy reveladora, muy interesante. Por eso se los quiero mostrar a lo último. De manera que aquí quiero ir pasando este informe, como ustedes ven. Recuerdan lo que dije, ¿no? 250 empresas. Miren la cantidad de respuestas, ¿sí? Un tercio de la masa societaria. Es decir, la primer conclusión que nosotros sacamos en el momento que hicimos la encuesta es que el ánimo no estaba para responder encuestas. Y eso ya es una conclusión. Es decir, el sector industrial, nuestra masa societaria, estaban, digamos, todo lo contrario, ¿no? Pero metafóricamente, en pleno apagado de un incendio, ¿no? Es decir, estaban resolviendo miles de problemas que tenían, lo que menos ganas tenían era de responder qué daños habían sufrido. Por lo tanto, tuvimos que, no nos podíamos conformar solo con digamos, las respuestas online, tuvimos que llamar por teléfono y tratar de extraer la mayor cantidad de información. Bueno, en ese contexto que les digo de un ánimo totalmente alicaído, acá podemos ver las categorías del daño, ¿no? La cantidad o el porcentaje de empresas socias que nos responde cómo fue el daño que sufrió. Un 15% no tuvo daños, totalmente afortunados. Leves un 32%, medianamente graves, extremadamente graves un 6%. Ahora, esta pregunta es muy interesante porque esto es una percepción del empresario. Esto no está cuantificado en dinero. Esta pregunta no está cuantificada en dinero. Entonces, depende
O sea, notábamos nosotros que había empresarios que habían, por decir algo, se les había inundado prácticamente todo, y decían, "Y el daño es medianamente grave, un optimismo importante". Mientras que había otros que tal vez perdieron sus stocks de materias primas únicamente, y para ellos el daño fue muy grave, ¿sí? Entonces, esta primera pregunta nos dejó insatisfechos en cuanto a la percepción que tenía el empresario. Necesitábamos saber otro tipo de cosas más específicas. Bueno, esto es un grafiquito exactamente igual. Los montos estimados de daños, ¿sí? ¿Qué encontramos ahí? Encontramos que en el momento en que estábamos haciendo, digamos, la encuesta, todavía no había un relevamiento de daños suficiente, ¿sí? Es decir, vamos a mirar acá el cuadrito, ¿no? Los montos, ¿sí? Cuando le preguntábamos en cuánto estimaba su daño, los que tenían daños leves lo estimaban en un monto promedio de 17 millones. Siempre estamos hablando de montos extremadamente grandes, ¿no? Pero ¿a qué quiero llegar con este punto? Más allá del número que nos respondieron, cualitativamente nos decían, mirá, esto es lo que hasta el momento encuentro que tengo de daño, pero estoy seguro que esto es muchísimo mayor. Y efectivamente, con el correr del tiempo, nosotros le fuimos haciendo un seguimiento a nuestros socios, primero para saber cómo estaban desempeñándose en volver a la actividad normal, y aparte, y en segundo lugar, y tal vez más importante, porque son nuestros socios, es decir, vos estás en una institución, lo que más necesitas es un acompañamiento, ¿no? Entonces, a medida que nos volvíamos a acercar a lo largo sobre finales del mes de marzo, en el mes de abril, en el mes de mayo, y entonces nos iban contando, sí, tal cual, una máquina me arrancó, pero a los 30 días se me plantó y la tengo que... Eso no lo tenía calculado, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, estos montos que están acá también son estimativos, ¿no? Y miren la conclusión a la que llegamos en total. La estimación total de daños en la masa de asociados se estimó en más de 15.000 millones de pesos. Y excluye, atención con esto, excluye a las firmas grandes de los complejos que yo les mencionaba. ¿Por qué esas empresas? Primero, ¿por qué este análisis excluye a esas empresas? Bueno, la primera respuesta es la más obvia de todas, porque ninguna de ellas nos respondió. Nos respondió el monto. Nos respondió sí la encuesta, pero no sabemos todavía cuánto es el monto. ¿Y por qué motivo no responden el monto de los daños? Bueno, primero porque es información estratégica. Muchas de estas empresas cotizan en bolsa, de manera que revelar ante la prensa determinadas cuestiones puede ser contraproducente. De manera que, por ejemplo, vamos a poner un caso bien concreto que salió en todos los medios, TGS. TGS se le inundó completamente toda la planta en Cerri, ¿sí? Ahora hace poquito la pudieron volver a poner en marcha en tiempo récord y con niveles operativos incluso superiores a los que tenían. Pero la pregunta sería, si me decía TGS cuánto tuvieron de pérdida, más allá de hasta problemas legales que pudieran llegar a tener o no con los seguros, este monto queda completamente distorsionado. Entonces, directamente optamos por hacer esta afirmación, esta base, porque esto es una base, ¿no? 15.000 millones de pesos tiene que ver únicamente con las empresas pequeñas y medianas, ¿sí? Incluso con algunas muy pequeñas, y muchas de ellas de servicios. Ahora, ¿dónde estuvieron los porcentajes de daño? Digamos, dividimos los daños por área y vimos en dónde las empresas tuvieron mayores daños. Entonces, fíjense, tenemos unas columnitas, daño o el porcentaje de empresas por tipo de daño, nulo, bajo, medio, alto o daño total. Y estos son los rubros: infraestructura edilicia, stock de mercaderías e insumos, mobiliario de oficina, maquinaria de producción, sistemas y conectividad y flota vehicular. Entonces acá uno lo que puede observar en este cuadro son porcentajes de empresas, es decir, hubo un 4% de empresas, así se lee este cuadro, un 4% de nuestra masa societaria que perdió absolutamente todo su stock de mercaderías e insumos, ¿sí?
mientras que sigo en el mismo rubro, un 42% perdió muy poquito de ese rubro, ¿sí? Si vamos al caso de la flota vehicular, por ejemplo, vamos a poner un 26% tuvo daño medio en su flota vehicular. Y así se va leyendo esto, ¿no? ¿Para qué nos servía esto? Bueno, para poder hacer una diferenciación, porque digamos, no es lo mismo perder insumos, no es lo mismo perder mercadería producida ya final, mobiliario de oficina, vehículos, sistemas y conectividad, todo esto es muy diferente. Maquinarias, imagínense que yo creo que hay un rubro muy sensible acá que son las maquinarias de producción. Entonces, cuando vos encontrás que tenés un alto porcentaje de empresas que perdió su maquinaria de producción, ya te estás dando cuenta que en la puesta en marcha o volver al mismo nivel de operatividad que previo a la inundación, en esa empresa o en ese grupo de empresas va a ser tremendo. Ahora, el que perdió mobiliario de oficina, no, por favor, no lo estoy diciendo despectivamente, pero a ver, repongo los escritorios, repondré las mesas, pero no es lo mismo que perder una maquinaria. ¿Sí? Entonces acá tenemos como un paneo de cómo fue por rubro de daño, ¿no? Bueno, esta pregunta por supuesto que queda desactualizada, la hicimos enseguida y lo que queríamos ver era cuánto iban a tardar, cuánto estimaban que iban a tardar en recuperar operatividad, ¿sí? Fíjense que había un 21% de empresas en el momento de la encuesta, que fue a la semana siguiente, ya se encontraba operativa. Y hubo un 17% que nos decía, no, yo voy a necesitar para recuperar el mismo nivel de operatividad, por lo menos 3 meses. Entonces acá uno podría llegar a estimar cuánto iba a tardar esa puesta en marcha de nuevo, ¿no? Todo esto yo después se lo mando bueno, ya lo tenés vos, Rosana, así que se lo podemos mandar a los participantes. Esta muy parecida a la anterior, la utilización de la capacidad instalada. Dice, ¿cuál es la capacidad de trabajo actual en relación a la situación anterior al siniestro? Y entonces fíjense que hay empresas que están con más del 80% de la capacidad instalada, un 26% de empresas. Es decir, están casi al mismo nivel que cuando se produjo la inundación. Pero miren este porcentaje, el 13% de las empresas están con el 30% de operatividad respecto a la situación previa. O sea que imagínense que esto es producir menos, vender menos, facturar menos, cobrar menos. ¿Sí? Entonces este es el caminito que ahora vamos a analizar donde hubo serios cortes en la operatividad, ¿no? Necesidad de créditos. Bueno, este es un tema que a nosotros nos interesaba porque podíamos analizar posibles gestión de instrumentos de créditos. En realidad esto merece otra charla en sí misma, porque la verdad que los bancos privados brillaron por su ausencia. En su momento se los invitó en el buen sentido, ¿no? A que por favor eh, pusieran líneas a disposición de los damnificados a tasas blandas, y esto no fue así, ¿sí? Es decir, eh, vamos a decirlo con todas las letras, los bancos privados actuaron como si no hubiera habido inundación, ¿sí? Es decir, a quienes eran sus clientes les seguían ofreciendo lo mismo de siempre, y a quienes no eran sus clientes le venían ofreciendo lo mismo de siempre, es decir, hacete cliente. Los bancos públicos tuvieron otra actitud, pero también hubo serios problemas porque había montos muy bajos, tasas que no eran tampoco demasiado blandas, pero tuvieron en cuanto a actitud mejor, ¿sí? Después se gestionaron otro tipo de créditos, como por ejemplo créditos para proyectos productivos que se reconvirtieron a créditos como de reacondicionamiento por parte del Consejo Federal de Inversiones. Bueno, pero más allá de eso, que es un dato de color, lo que queríamos saber acá era qué tanta necesidad de créditos específicos iba a haber, y acá lo que vimos es que más del 50% decía, voy a necesitar crédito, pero depende de las condiciones, no me voy a tirar a la pileta sin saber si hay agua o no. ¿Sí? Veo algunas preguntas acá, pero no sé si las las vemos después. ¿Sí?
¿Se está viendo lo que estoy proyectando? Sí. Sí, Martín, perfecto. Ah, ok, perfecto, sigo. Bueno, entonces como comentario final de cómo fue este impacto en nuestra masa de asociados, ánimo muy caído, muy arduo de buscar respuestas o de encontrar respuestas, muy difícil estimar los daños, la estimación de los daños que fue inmediata, em, quedó muy por debajo de lo que pasó a los 30 días, 60 días, que se fueron encontrando con un montón de problemas más. Pero nos daba un panorama de cómo estaba la situación. ¿Qué encontramos de este relevamiento? Bueno, la Municipalidad de Bahía Blanca conformó una especie de mesa productiva o mesa de asesoramiento productivo, conformada también no solo por nosotros, sino por otras instituciones. Y claro, ahí lo que veíamos es que determinados comercios, por ejemplo, que están agrupados en otra institución, su nivel de daños, si bien para el comercio había sido, qué sé yo, total, el monto involucrado era nada en comparación con lo que le pasa a una empresa industrial. Es decir, nuestras empresas estaban dañadas cuantitativamente por montos exorbitantes, con lo cual nos daba la pauta de que acá íbamos a tener un serio problema, ¿sí? Primero, las empresas más grandes, que seguramente tenían mayores daños, también tienen la espalda financiera o el respaldo empresarial o de sus grupos de origen para poder reconstruir, como comenté que fue el caso de TGS, ¿no? Para poder reconstruir y volver a la situación anterior. Las empresas más chicas, en general, se las puede ayudar con algún tipo de subsidio y les alcanza, les sirve. ¿Dónde estaba el problema principal? En el jamón del medio, digamos, ¿no? El segmento intermedio, que era muy difícil acercarle subsidios, ¿sí? Porque el subsidio no le alcanzaba ni para cambiarle la correa a la camioneta, ¿sí? Segundo, necesitaban créditos, por lo tanto ya sabían que se iban a endeudar a mediano, corto, mediano y largo plazo, y no tenían la espalda financiera para hacerlo de manera propia. Se intentaron algunas acciones, como por ejemplo la de armar alguna especie de fideicomiso con varios fondos, ¿sí? Que podían provenir incluso de donaciones o de bancos que no estuvieran operando en la ciudad y que esta misma mesa sea la encargada de poder otorgarlos, pero sinceramente eso no pasó de la intención, ¿sí? O sea que la situación fue bastante crítica en cuanto a, como dice el título de esta mini disertación, el impacto económico en el sector industrial bahiense. Y ahora les quiero mostrar, ahí se cambió la pantalla, ¿puede ser? Sí, sí. Perfecto, ahí está. Esta es la encuesta que nosotros hacemos habitualmente. ¿Mm? Se los quiero mostrar. ¿Mm? Es la encuesta a nuestros socios trimestral, la que tocaba en el mes de junio, ¿sí? Que como ven ustedes se preguntan cómo cambió, cómo mejoró o no el nivel de actividad, la cadena de pagos, un montón de cosas que no tienen nada que ver con la inundación. Pero le incluimos una preguntita muy importante. Pregunta 5 que dice, ¿cuál es su situación actual? Junio estamos hablando, la inundación fue en marzo, comparando las siguientes variables con los días previos a la inundación. El nivel de producción, el nivel de empleo, el nivel de cobranzas y el nivel de endeudamiento. Y acá le dábamos 5 categorías, ¿sí? Mejoró sustancialmente, mejoró levemente, se mantuvo igual, empeoró levemente o empeoró sustancialmente. Nosotros usamos una metodología muy conocida que se llama saldo de respuesta. Saldo de respuesta consiste en a las respuestas, voy a anular las que son intermedias, o sea, el renglón que dice se mantuvo igual, ¿sí? Lo anulo. Y entonces, a las respuestas positivas les resto las respuestas negativas. Es decir,
1% más 16% me da 17. Son las positivas. El 9 más el 5 me da el 14. Son las negativas. Entonces, 17 menos 14 me da un saldo de respuesta de 3%. Cuando este saldo es positivo, significa que hay más respuestas positivas que negativas, y así sucesivamente. Entonces, fíjense qué interesante lo que arrojó esta medición. La producción, el nivel de producción fue mayor que cero, o sea, el saldo de respuesta, pero muy bajito, es decir, casi que se equiparó a la situación anterior a la inundación. El nivel de empleo también, 4% de saldo de respuesta. Ahora, el nivel de cobranzas y el nivel de endeudamiento dieron negativo, o sea, más respuestas negativas que respuestas positivas. De manera que acá se saca una conclusión clarísima. En 3 meses las empresas lograron volver a sus niveles de producción sin daños mm, significativos en el empleo, pero con un costo altísimo. ¿Qué costo altísimo? Bueno, se deterioró la cadena de pagos, por eso el nivel de cobranza dio tan feo, ¿sí? Saldo de respuesta muy bajo, y el endeudamiento aumentó. Entonces, hubo un costo en ese esfuerzo de volver a los niveles originales o pre-inundación. Ese costo es haberse endeudado y haber tenido que cortar la cadena de pagos. Y esto fue bastante crítico, vuelvo, insisto con lo mismo, con las empresas del segmento mediano o chico. Las más grandes, como siempre, tienen otra capacidad, pero las pymes son las que más sufren estas cuestiones que tienen que ver estrictamente con lo financiero, no con lo productivo. Porque los costos los tengo igual, pero estoy dejando de cobrar. Y si yo estoy dejando de cobrar y estoy dejando de vender, necesito también cortarle la cadena de pagos a mi proveedor y se empieza a hacer todo un arena en los engranajes, digamos, ¿no? Entonces, fíjense que clarito está retomar los niveles de producción y empleo a costa de deteriorar la cadena de pagos y tener un mayor endeudamiento. Este grafiquito es el que corresponde a este tema. Así que esto es lo que quería mostrarles en términos del impacto económico, solo de los asociados de nuestra institución, pero que en definitiva terminan representando a la industria bahiense, ¿no? ¿Y qué diferencias tiene esta industria o este sector, la industria bahiense, respecto a otros como por ejemplo el comercio, que tiene otra dinámica y otro tamaño, ¿no? Muchas gracias, Martín, por tu No, por favor. presentación. ¿Alguna pregunta que alguien quiera hacer? ¿O algún Escucho comentario? atentamente, ¿eh? Sí, Mientras me llevo un mate. Bueno, y bueno, dicen que son muy gracias. interesantes las exposiciones. Gracias. ¿Cómo fue la vuelta de las grandes industrias, Martín? ¿En qué tiempo más o menos y en qué plazos lo pudieron hacer? Bueno, te comentaba dos cosas a lo largo de la presentación. La primera, mucho hermetismo, ¿sí? Es decir, varias de las cosas que nosotros nos enteramos, viste, son off the record, digamos. Pero mucho hermetismo por esto que te comento de que las grandes empresas son muy celosas con su información. Sí supimos que las más dañadas o la más dañada fue TGS porque digamos, los documentos fotográficos eran clarísimos, ¿sí? Estaba la planta bajo agua, directamente bajo agua. ¿No? ¿Cómo fue el retorno de estas empresas? Bueno, TGS hizo un plan de reconstrucción, salió hace muy poquito en sus publicaciones, tanto en sus redes como en los diarios locales y demás. em, Tuvieron que reponer no solamente maquinaria, sino, por ejemplo, toda la parte de oficinas quedó toda inutilizada, tuvieron que volver a reponer todo y bueno, ellos se plantearon un plan concreto y lo llevaron a cabo antes de tiempo, ¿sí? No sé si hay alguien de TGS acá o más relacionado con TGS, pero tal vez lo pueda contar mejor. El resto de las empresas, no, por lo que nosotros sabemos, no tuvo, por así decirlo,
freno en su producción, freno importante, como decir, volver a cero, parada de planta absoluta, ¿sí? Que nosotros lo sepamos. Sí es cierto que tuvieron que hacer un montón de recambios, de mantenimiento, porque cuando por ejemplo, a un motor lo agarró el agua, esto lo deben saber, yo por supuesto soy, como dice mi mamá, yo soy economista y sé poco, imagínense de ingeniería, menos todavía, ¿no? Pero cuando a un motor lo agarró el agua, posiblemente arranque, el tema está cuánto va a durar. Y esto, digamos, si fuera el bombeador de mi casa, yo lo dejo que funcione hasta que se me funda, pero en una planta industrial no puedo hacer eso. Entonces hubo que hacer un mantenimiento preventivo más allá de un montón em, de motores y de máquinas que estaban funcionando. Ahora, ¿de dónde provino tal vez ese financiamiento? Bueno, hay que pensar que muchas de estas empresas son multinacionales, tienen digamos, una espalda muy amplia, cosa que no le está pasando. Y además de una espalda muy amplia, tienen un acceso al crédito muy distinto al que puede llegar a tener una pyme local. ¿Está? Entonces, probablemente, si bien el daño puede haber superado muchas veces lo que le pasó a una pyme, la recuperación es muchísimo más rápida. ¿Sí? Gracias, Martín. Hay otra pregunta. Dice, si bien TGS volvió a trabajar, ¿se hizo un estudio de impacto para volver a la operatividad? No, la verdad que no lo sé. Eso se lo tendríamos que preguntar a la gente de TGS o tal vez leer esa nota que estoy diciendo que si la googlean aparece en todos lados, ¿eh? Pues salió en Sí, todos sí, los diarios locales. ¿M? es una nota de prensa que Ahí está. cuando comunican que vuelven al funcionamiento la empresa. Ro, lo que podemos hacer es buscarla y se las pasamos también a los Sí, sí, participantes. se la ¿Sí? pasamos. Sí, sí, Ok. sí. Y otra pregunta, Martín, dice, ¿se Mm. analizaron las empresas directamente afectadas por la inundación? ¿Se refiere a si aquellas empresas en la zona inundada o en la zona cercana de influencia directa? Se analizaron las empresas directamente afectadas por la inundación. Bueno, a ver. Nosotros hicimos varias reuniones con socios nuestros, ¿sí? Que fueron directamente afectados. Es decir, nuestra intención fue siempre darle una prioridad al socio. A ver, no en detrimento de otro tipo de empresas, pero bajo ningún punto de vista nosotros podríamos este, ningunear al socio, justamente, ¿no? Entonces convocamos a las empresas que habían sido más afectadas em, que eran socios nuestros. Quienes más participaron de esas reuniones fueron empresas de la zona de White, ¿sí? De Ingeniero White. Concretamente, bueno, no voy a dar nombres, pero empresas de producción manufacturera que están instaladas no en la zona portuaria, sino en la zona del ejido urbano de White, ¿sí? ¿Y qué logramos hacer con esas empresas? Bueno, a ver, ayudarlas a plantear el mapa de alternativas de ayuda, pero que en definitiva las decisiones las tomaran ellos. Es decir, mira, fulanito, sentate acá con nosotros. Vos tenés hoy este crédito de reconversión productiva del CFI, tenés lo que te ofrece este banco, tenés tus proveedores, esto me olvidé de comentarlo. El rol de los proveedores fue sensacional. Ahí realmente hubo em, no de todos, ¿no? Pero de la mayoría, hubo una acción de responsabilidad social empresaria fundamental, ¿sí? Proveedores que les decía, mirá, yo te vuelvo a dar los insumos para producir, después vemos cómo me los pagás, pero lo que vos necesitas hoy es seguir produciendo, ¿sí? Entonces, ese mapa de alternativas, junto con, digamos, dos o tres profesionales de la Unión Industrial, entre ellos el contador, el director, la directora industrial y yo, mirábamos un poco ese mapa y decíamos, mira, desde nuestro punto de vista te convendría hacer esto, pero la decisión es tuya. Eso es lo que fuimos analizando. Y ahí también es importante mencionar que, digamos, como dice la canción, no hay ser humano que le eche una mano a quien no se quiere dejar ayudar. Nosotros sabíamos perfectamente que había empresas, incluso socias nuestras, que habían sido seriamente afectadas. Pero
Si cuando vos lo estás llamando para ofrecerle tu ayuda, no vienen a la reunión, si cuando vos lo llamás para decir, che, ¿querés que vaya a darte una mano? Tampoco digamos, te permiten esa ayuda, bueno, o tan mal no estarán o se las estarán ingeniando por su cuenta. Entonces, sabemos concretamente que hubo empresas afectadas de nuestra masa societaria que no pudimos ayudar, pero sencillamente no porque no lo hayamos ofrecido, ¿sí? No sé si eso un poquito responde. Y acá hay alguien que me pregunta, ¿el monto de daños lo puedo volver a poner? ¿Sí? Está acá. Acá está el monto de daños. Total, esto lo pueden ver después también, ¿no? Pero acá está, la estimación total de daños de 15.000 millones de pesos, solo del conjunto de micro, pequeñas y medianas, excluyendo las grandes empresas de estos complejos que yo decía. Y acá se puede ver el porcentaje de daño por rubro, ¿sí? Infraestructura edilicia, stock de mercadería, mobiliario de oficina, maquinarias, sistemas y conectividad, flota vehicular y las categorías nulo bajo, medio alto o daño total, ¿sí? Ahí, cuando les enviemos esto, lo pueden mirar con mayor detalle, ¿sí? No sé si había alguna otra pregunta. Sí, Martín, hay otra que dice si se elaboró un plan de contingencia frente a eventos meteorológicos extremos. No, no de nuestra parte. Claro. Nosotros como gremial empresaria no tendríamos injerencia en esas cuestiones, ¿no? Más allá de decir, bueno, si esto vuelve a suceder, que es la primera vez que sucede, al menos bajo nuestra, es decir, que yo vi, nuestra institución es muy nueva, ¿sí? Es del año 92. Comentaban que hubo otras grandes inundaciones en Bahía, pero nunca de esta magnitud. Pero desde que está creada la Unión Industrial, este es el evento más traumático que se sufrió. Y ese plan de contingencia, en todo caso, debería pasar por la asistencia económico-financiera que puede brindar la institución. No se me ocurre de qué otra manera nosotros podríamos intervenir con un plan de contingencia que tal vez estén bajo la órbita de otras áreas, incluso de la propia municipalidad, ¿no? Exacto. Hay otra, pero no creo que esté bajo tu injerencia. Dice Fernando Dorsi de Mar del Plata, si la inundación afectó solamente a empresas o alguna área natural de la localidad. Ah, no, en Zárate Campana. Entiendo que Sergio, no sé si está Sergio, a ver, ya busco porque Y se me fue. acá. Ah, está Sergio. No, Sergio Agostinelli, digo, de Ah. Zárate Campana. Em, Fernando, me comprometo a consultarle esto a Sergio y si me pasas tu mail, nosotros te lo podemos responder a esto. Acá veo otro comentario, Rosana, de la responsabilidad social colectiva, pero no hubo empatía de los bancos, sí, es tal cual, y es como tal como lo comenté. Esto generó incluso un gran enojo, primero por parte de los empresarios, ¿sí? Pero además por parte del intendente que lo hizo explícito, ¿sí? Te puedo comentar como dato de color que en algunas reuniones que se hicieron, los bancos privados directamente ni fueron, así nomás. Yo creo que como una medida de autodefensa, porque si iban, no la iban a pasar bien. Y vos fíjate qué interesante, porque los bancos públicos, que estaban el Provincia, el Nación, y además estaba el Credicop, que es un banco cooperativo, no es un banco público, se comieron todas las cachetadas, ¿eh? Pero y en algunas con razón, pero eran los únicos que estaban ahí dando la cara y además ofreciendo alguna alternativa. Entonces, me acuerdo de una reunión, o de una de esas tantas reuniones, que hubo alguien que dijo, miren, che, está todo bien con hacer esta crítica, pero por lo menos ellos vinieron. El resto, nada, ¿no? Así que fue todo un tema lo de los bancos. Bueno, No sé si Martín, hay algo muchísimas más. gracias. ¿Hay alguna otra pregunta?
Bueno, muchísimas gracias a todos por la atención que pusieron y por las preguntas que me hicieron. Muchísimas gracias a vos por la participación, interesante el informe que después compartiremos con los asistentes. Recibieron el link de Drive para justamente poder acceder a la grabación. Así que, bueno, ahí alguien comenta que hubo desmoronamiento de barrancas. En la próxima webinar, que va a ser alrededor de, ponemos agosto, fines de agosto, vamos a poder invitar a personas que puedan comentarnos acerca de la experiencia de La Plata o de Rosario, de las inundaciones. Y también lo vamos a invitar a Sergio porque claramente vamos a esperar que tenga mejor conectividad de la que tuvo hoy, para que nos pueda compartir justamente qué es lo que qué es lo que sucedió en Zárate Campana y cómo fue que abordaron la inundación. Muchísimas gracias, Juan, te doy la palabra para que hagas el cierre. No, bueno, felicitarte, Rosana, por el esfuerzo, por el trabajo. Muy buenas presentaciones y creo que bueno, el reflejo de las preguntas en el chat es un testimonio del interés y además de las cuestiones que se están gestando en esto. Quiero hacer hincapié en estas últimas reflexiones, ¿no? Los costos que trae aparejado, los costos económicos concretos para las pymes, para la sociedad, para la infraestructura, para el sector público, este tipo de eventos extremos, que cada vez van a ser más necesarios a ser incorporados dentro de las políticas públicas, dentro de lo que es la previsión. Y no es casualidad que este tema de cómo las empresas se preparan para este tipo de eventos, cómo se anticipan, qué recaudos se toman, y cómo de alguna manera morigerar estos factores de riesgo, cada vez se están dando más. Esto está en agenda. Así que quiero agradecer en nombre de la asociación, en nombre de AIDIS, esta presentación. Esperamos la próxima tanda. Y nuevamente felicitar a todos los expositores, a Rosana en calidad de directora de la división. Y bueno, van a estar a disposición las presentaciones y los esperamos en la próxima sesión. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes también. Gracias. Bueno, buenas noches a todos, ¿eh? Chau, chau. Adiós, hasta luego. Chau, chau.